Buenos días familias, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo de manualidades que sé que os gusta mucho. Para comenzar voy a hacer una vela con este, adorno o florerito, no sé cómo es, qué utilidad tenía pensado cuando lo hicieron, pero yo lo voy a convertir en una vela. Si no os gusta, podéis usarlo para poner flores, por ejemplo, algunas flores pequeñitas. Yo voy a estar usando estas velitas que las compré para San Valentín, que son de un color rosa pastel, un rosa pálido muy clarito. Y bueno, el kit este que tengo para hacer velas, que trae las mechas, trae los palitos para sujetarla y todo, que os lo enseñé en el DIY de las velas de Zara Home. Lo compré por Amazon, os lo dejaré en la cajita de descripción por si alguna se quiere animar a hacer sus propias velas. Y bueno, como veis es muy sencillo, se ponen los trocitos, mientras más pequeño mejor. Y una vez ya está todo deshecho, pues lo pasamos al recipiente o donde vayáis a poner vuestra vela. Y ya así lo dejamos enfriar. Y una vez ya pasen las horas, ya se queda dura la cera y estaría nuestra vela, como veis, así ya terminada. Quitamos el palito y cortamos la mecha dejando un trocito que se quede un poco grandecito para poder encenderla bien. Y de esta manera tendríamos nuestra velita. Para continuar voy a usar esta vela que la compré en Teddy el otro día, que os la enseñé en el vídeo anterior, y esta servilleta. Lo que quiero hacer es transferir el dibujo a la vela. Es muy sencillo, seguramente habéis visto muchos DIY que se hacen con esta manera de hacerlo. Con cualquier servilleta que os guste, no tiene que ser esta, puede ser una de flores o la que más os guste. Yo compré esta, aprovechando que voy a hacerlo de Pascua, para hacer la decoración, pero podéis usar la que más os guste. Simplemente tenéis que quitar la primera capa de la servilleta, dejarlo lo más fina posible y de esta manera es mucho más fácil. Yo voy a ponerla por ambos lados. En principio le iba a poner solo por uno, pero luego digo, lo pongo por los dos y así si le doy la vuelta pues se queda por los dos lados con el mismo dibujo. Una vez más o menos ya lo tenemos presentado, vamos a coger papel de hornear, este típico que usamos para hacer repostería o para hacer cosas al horno. Le vamos a dar bien la vuelta, que se quede bien enrolladito y bien tenso. Y vamos a usar un secador de pelo para darle calor. Es muy sencillo, la verdad es que con un secador y esto ya no hace falta nada más. Vamos a ir dándole calor y esto lo que va a hacer es que nuestra vela se va a ablandar un poquito y al hacerlo se va a quedar pegada la servilleta, digamos, a la cera. Y va a ser como un transfer, se va a quedar todo pegadito y una vez seque, que esto se seca al momento porque no llega a derretir del todo, pues ya se quedaría impresa el dibujo en la vela. Es una técnica muy sencilla, muy fácil de hacer. Lo único que hay que tener cuidado de no quemarse con el calor del secador. Pero bueno, como estáis viendo, se hace de una manera muy fácil. Una vez ya tenemos la vela ya caliente, que se haya pegado bien el dibujo, abrimos un poquito el papel para asegurarnos de que se hayan quedado bien pegadas todas las partes. ¿Cómo os podéis dar cuenta? Cuando veis que el dibujo va cogiendo como color, como que se va quedando pegado a lo que es la vela. Podéis también, una vez ya esté pegado, ya podéis quitar el papel. Esto es como para que no se mueva la servilleta y podáis hacerlo de la mejor manera posible. Pero como veis, no quema nada, o sea, al momento se enfría y ya así tendríamos nuestro diseño. Ahora lo que voy a hacer es darle un poquito de calor por la zona de abajo, por si se ha quedado algún trocito de la servilleta que se haya quedado más abajo y se quede todo parejo. Pero ya veis qué bonito queda. Para la siguiente voy a usar estos huevos que compré en Petco, que los enseñé en el vídeo que hice de novedades de Petco. Son unos huevitos de poliespan que vienen con unas pintitas en doradas y en plateadas. También tenéis huevos en colores,
pero los tonos que habían a mí no me gustaban, eran como muy fuertes, muy chillones, entonces decidí comprarlos en blanco y luego yo pues pintarlo con esta Chal Paint que tengo, que este es Rosa Love, que es un rosa muy clarito, esto es un ciruela clásico creo que es, luego tenemos el Magnolia, que esta al final no lo usé, y el azul heráldico, así se llama, no sé por qué, pero bueno, son tonos como pasteles muy claritos que van más con mi gusto, por así decirlo. No es que yo no sé mucho de azules, pero ahora como viene época de decorar con colores y tal, pues me gustó y lo voy a poner en los huevos. Estos huevos voy a usarlos para una manualidad de ahora, pero también los pinto para decorar más adelante cuando haga el vídeo de decoración. Por eso hago unos cuantos y así ya me los dejo preparados. Como habéis visto, solo he usado la mitad de la bolsa porque los otros ya los dejo blancos. Y voy a pintar solamente los que tengo aquí. Voy a poner unos cuantos en azul, otros en el color ciruela y otros en el rosa. Pasamos a la siguiente. Como os acordáis, esta corona la compré en Teddy. Os lo enseñé en el vídeo anterior, en las cositas que compré. En realidad es para ponerla así, pero yo estuve ahí cavilando y se me ocurrió una cosa. Voy a hacer una corona de Pascua, que yo me quedé con las ganas de comprar una que vi en Petco, pero al final no la compré y pensé, bueno, pues me hago una yo. Lo que voy a hacer es con los flequitos esto que tiene, que no sé cómo se llama esto, pero bueno, esos flequitos, voy a separarlo a la mitad y voy a hacer como si fueran las orejas del conejo. Voy a quitar una de los flequitos esto, de las tiras que lleva, y voy a atarlo en la parte de arriba, haciendo como si fuera la puntita de la oreja. Y usando este mismo material pues se disimula un poquito más que ponerle una cuerda o algo diferente. Entonces nada, voy a darle un poquito las puntas arriba del todo y a darle esa formita pues de orejita de conejo. También voy a modelar un poquito lo que es el aro, ya que viene bastante redondo y quiero darle un poquito una formita que quede más tipo huevo, más como carita de conejo, que no quede tan redonda del todo. Entonces nada, voy a hacer las dos orejitas y luego voy a empezar a decorarla.
Una vez ya le he puesto las ramitas de colita de conejo, que le he puesto unas cuantas a cada lado y le he atado con una cuerda, voy a pegarle unos cuantos huevitos de los que he decorado antes para rellenar la parte del centro y que se vea más de Pascua. Porque a lo mejor viéndolo así de primera pues no se sabe muy bien qué es. Entonces ya poniéndole los huevitos creo que se queda bastante claro. Voy a mover un poquito las ramitas para que no se me peguen a la silicona. Pero como veis es muy sencillo. Pego delante 3 y bueno, pensé dejarlo así, pero luego estuve mirándola un poco. Yo siempre cuando hago manualidades estoy un rato observando a ver si me gusta, si no me gusta. Y al final decidí ponerle 4 huevitos más en la parte de atrás, mezclando también con los blancos que tenía. Aquí tenéis el resultado. Vamos con la siguiente. Para ello vamos a usar esta pasta de modelar, que me habéis visto usarla en muchísimas manualidades. Yo la compro en un bazar que tengo cerquita de casa. La podéis encontrar en cualquier bazar, en cualquier tienda así que hagan manualidades o cosas así. La tenéis también en colores, pero yo casi siempre la compro blanca y si luego quiero puedo ponerle color, pintarla, lo que sea. Casi siempre la utilizo en tono blanco. Voy a mezclarla con un poquito que me quedaba de cuando hice los portavelas, que me sobró un poquito, porque necesito bastante cantidad. Sería más o menos como un paquete y medio de los grandes, pero bueno, eso también depende de dónde lo compréis y en la cantidad que traiga cada paquete. Voy a ayudarme con un rodillo para estirarlo. No lo voy a dejar muy fino del todo, quiero un grosor más o menos que esté bien, que no se me vaya a romper a la hora de manipularlo. Así que voy a estirar hasta que vea más o menos que ya se me queda liso. Aquí tenía como una pequeña burbujita que no quería desaparecer, así que tuve que romperla un poquito para que se fuese. Y una vez más o menos ya lo tengo todo bien lisito, le doy la vuelta para hacer lo mismo por el otro lado. Y más o menos creo que ya este sería el tamaño que necesito. Ahora voy a usar una plantilla que esta la podéis imprimir en cualquier sitio, no hace falta ni que sea de color ni nada, simplemente buscáis una plantilla que ponga silueta de conejo. Así fue como la busqué yo, la ponéis en el buscador y la que más os guste. Yo en este caso cogí esta de aquí, pero podéis usar la que más os guste, de forma, de tamaño. Yo la imprimí en folio normal, en DIN A4, y ahora lo que voy a hacer con un cuchillo, voy a ir marcando un poquito fuerte sin cortar la hoja, voy a ir marcando para que se quede la forma en la pasta. Y una vez ya tengo marcada toda la zona, luego pues ya lo corto bien y le voy arreglando los bordes.
Una vez ya se ha secado, lo he dejado toda la tarde hasta el día siguiente para que se secara. Voy a pintarla con el tono Magnolia, que es un tono blanco roto, para tapar si queda pues alguna grietita, algún puntito, cualquier cosita que pueda haber caído en la masa o que se haya hecho la grieta al secarse, porque muchas veces estas pastas cuando las trabajamos, una vez empiezan a secar, empiezan a hacer unas pequeñas grietas. Entonces, con un poquito de pintura cubrimos todas esas grietas, esas imperfecciones y ya se nos quedaría pues perfecto. Le voy a ir dando toquecitos con una esponjita, solamente le voy a dar una capa, cuando seque le doy por el otro lado y nada, ya tendríamos nuestro conejito listo, seco y lo podemos usar para decorar. Para darle el toque final al conejito voy a usar esta cinta que le he comprado en Amazon, que es de gasa en un tono rosa pálido. Compré un pack que venían tres colores, el blanco roto, este rosa y otro color que es un rosa un poquito raro porque parece entre tirando como a color melocotón, entre rosa melocotón, no sé, era un poco raro, que no se parecía mucho al tono que ponía, pero bueno, esta era la que yo quería. Me costó muy barata porque era como, no de muestra, pero sino que venía poca cantidad. Habían rollos que traían más, pero como quería ver la calidad y ver si me gustaba o no, pues decidí comprar este, que os lo dejaré en la cajita de información. Y bueno, una vez ya la tengo cortada por la mitad porque era demasiado ancha, voy a hacerle un pequeño lacito decorativo y de esta manera pues que quede un poquito más bonito. Y ahora ya vamos con la última. Para ello me he estado guardando estas cáscaras de huevo en color blanco, que me ha costado conseguirlo hasta que al final me he dado cuenta que aquí cerca tenía una huevería que tenían de todos los colores. Voy a intentar quitarle las letras que trae impresas en un color rosa. Le di con alcohol, no se iban. Restregué y restregué, me daba miedo romperla. Y nada, no salía con alcohol. También probé a darle con acetona, o sea, con quita esmalte, tampoco, con acetona pura, tampoco se fue. No había manera, no sé si alguien conoce alguna técnica para quitar estas letras, porque no sé por qué es tan difícil, si están grabadas de alguna manera que no sale. Entonces al final me rendí, digo, bueno, pues como no salen, intentaré ponerlas de una manera que no se vean. Voy ahora a romper un poquito más la cáscara. Rompí los huevos de una manera bastante que me costó para que no me cayera cáscara en el huevo, para que no se me rompieran todas. Y tuve que hacerlo pues con mucho cuidado para que no se me estropeara para poder guardarlas. Entonces nada, empecé con una tijerita para igualarlas, pero al final con la mano pues era mucho más rápido. Lo que voy a hacer es dejarla más o menos todas a la misma altura, porque ya os he dicho que llevaba tiempo guardándolas y iba intentando romperla lo menos posible. Así que nada, voy a usar ese tronquito para esta manualidad. También silicona caliente. Entonces lo que voy a hacer es ir pegando alrededor del tronquito las cáscaras de huevo. Voy a poner la parte de la letra hacia adentro, porque como luego quiero rellenarlo por dentro, a lo mejor pues no se nota o no se ve. Bueno, eso espero que no se vea. Entonces nada, voy a ir poniendo unos pequeños pegotitos de silicona caliente. Esto como seca al momento es muy fácil de trabajar. Entonces para que más o menos me salieran, me cuadrara bien y no pasarme, voy a pegar los cuatro extremos, digamos, y así ya de esta manera voy rellenando los agujeros que me quedan entre medias, porque no estaba segura de si me iba a quedar
clavado los 12 huevos o si iba a tener que dejar algún espacio entre uno y otro. Pero bueno, he tenido suerte, no lo había medido, la verdad es que no había medido nada. Tuve suerte de que me quedaron justo los 12 huevos y quedaron todos bien puestos, que no se me quedó ninguno con agujero entre medio ni mucha separación. Así que nada, ha sido cuestión de suerte. Pero bueno, que podéis, si queréis medir primero a ver qué diámetros puede quedar con huevos, si lo queréis hacer más pequeño o más grande, para ver qué base podéis usar. Y bueno, también os dejo por aquí mi Instagram por si me queréis seguir por allí, que también estoy activa cada día. Me podéis preguntar lo que queráis, os contesto al momento. Y bueno, ya una vez coloco todos los huevos, sí que me pasó que en algunos me quedaba un huevo más grande, otro huevo más pequeño, porque no todos tenían el mismo tamaño. Algunos eran un poquito más anchos, pero bueno, al final todos quedaron bien. Ahora voy a romper este de aquí, que estaba un poquito más alto que el resto. Y ya está. El tamaño de estos huevos es XL. Yo cogí de los más grandes porque los otros me parecían demasiado pequeñitos. Iba a quedar como, no sé, quería que se viesen bien. Así que nada, me cogí el tamaño grande. También tenían tamaño de oca, que eran enormes. Por si alguien quiere hacer una manualidad muy grande. Pero bueno, voy a usar estas flores de aquí. No sé cómo se llaman, disculpad mi ignorancia en flores. No sé si se llaman siempre vivas o algo parecido. La verdad es que no lo sé. Voy a ir cortando algunas ramitas en diferentes colores. Escogí estas porque en realidad estaba buscando paniculatas de colores, pero no encontré por aquí cerca ninguna que las tuviera. Me podría ir al centro, pero ya no tenía tiempo. Quería dejaros este vídeo hoy. Así que nada, encontré estas aquí en un bazar cerquita que venden flores. Lo bueno que tienen estas también es que una vez se secan, se quedan tal cual. O sea, son como la paniculata, que cuando se seca parece que sea una flor artificial porque no pierde el color ni nada. La paniculata sí que se pone un poquito más seca, que como veis tengo esta de aquí que la compré hace más de un mes y ya se ha quedado seca del todo. Voy a usar estas velitas, que fue la misma con la que hice la velita del conejo, para ponerlas dentro de alguna de las cáscaras. Estaba intentando ver en cuál me entraba y en cuál no. Así que nada, una vez ya lo tengo todo colocadito, voy a empezar a colocar las florecitas. Voy a ir cortando ramitas y voy a ir poniendo más o menos, mezclando los colores para que no se repitan mucho, pero bueno, que al final son 4 colores, que tampoco puedo hacer mucha cosa. Y una vez ya tengo puesta todas las de los colores, también le voy a ir añadiendo la paniculata en algunas, no en todas. Y una vez terminada ya la decoración de las flores,
que ha quedado preciosa. Es que me ha encantado los tonos que tiene y cómo queda. Voy a usar este relleno, no sé cómo se llama, también lo compré en un bazar. Es para como rellenar cosas o estaba en la zona de cumpleaños o regalos o cosas que quieres a lo mejor poner en un paquete, en una caja que no se estropee. Y voy a usar este conejito, probé la vela primero pero no me gustaba. Voy a usar este conejito que lo compré en Pepco, le he puesto un lacito también con la misma cinta, un poco más pequeñita y ha quedado súper mono. Así que nada familia, os voy a dejar una vista con unos cuantos de los DIY que he preparado. Espero que os guste este vídeo, si es así, dadme un like que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal si sois nuevos por aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!